Bienvenidos ciudadanos de México y el mundo. Somos Anonymous. En este video vamos a exponer los programas corruptos de la Semarnat, la cual según dice su portal que su misión es la siguiente: incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. Para cumplir con lo anterior, la Semarnat, sus 3 subsecretarías y los diversos órganos desconcentrados y descentralizados, que forman parte del sector ambiental federal, trabajan en 4 aspectos prioritarios: la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos, el combate al cambio climático. Y esto que dice su página solo se queda en el falso discurso y unos párrafos en una página web, ya que se reportó la siguiente corruptela y que ni idea quién otorga esos pagos a los lugareños, que para su buena suerte viven en esos montes y bosques. Para tener a los lugareños callados bien comprados, y los programas que crean mañosamente están creados por estas propias instituciones para robarse el presupuesto y puedan justificar en que se gastaron todo el presupuesto y así todo bien impune. Entonces, ciudadanos de México, empezamos exponiendo estas corruptelas, hermanos, porque el colectivo Anonymous luchamos por la biodiversidad, y la ecología y ecosistemas y la justicia y la verdad, y nuestro planeta, y esta es la verdadera cara y verdad de la Semarnat, y de los grandes programas planeados por la CONAFOR, la cual, según su misión en su página web es la siguiente: la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, es una dependencia del gobierno federal mexicano, que entrega apoyos del programa PRONAFOR. Es un organismo público descentralizado de la Semarnat. Se fundó por decreto presidencial el 4 de abril de 2001. Su objetivo es apoyar, promover y desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México, así como participar en la silvicultura sostenible. Y desgraciadamente estos programas de la PRONAFOR operan y se llevan a cabo, hermanos de México, como lo exponemos el colectivo Anonymous, donde uno de nuestros integrantes se fue a vivir a ese monte en el estado de México llamado El Varal, para dar fe de tales atrocidades, que en la denuncia parecía un invento para desprestigiar esos programas, para robarse el presupuesto, y que cualquiera se inscriba y se beneficien los humanos que se inscriben, y no beneficien a los bosques sino a los que se inscriban. Corre y empezamos. Si estás listos, ciudadanos de México y del mundo, y vean cómo es que existen estos programas corruptos en contra de los bosques y montes, y vean las acciones por parte de a los lugareños, que el gobierno les paga por según cuidar los bosques y montes, y esto no es así, sino todo lo contrario. Así que para el señor presidente de la Cuarta Transformación hablo, que si no sabe se entere y ponga cartas en el asunto, y decirle el colectivo Anonymous a esos lugareños, que dejen de destruir los ecosistemas, y de talar árboles y no más destrucción de los bosques, y de estar contaminando, quemando los bosques de nuestro país México. Además también que la Semarnat audite a las respectivas alcaldías, que dejen de cortar tantos árboles de forma discriminadamente, y además les digan a los encargados de cada alcaldía, tanto de la Ciudad de México, como de todos los estados del país México que existen en México, y a esos que los administran, que dejen de talar árboles discriminadamente, y preguntarle a la Semarnat por qué no hacen su trabajo, y que les impidan cortar árboles a todos esos que administran parques, y que además los multen por tala de árboles discriminadamente dentro de todos los parques de México, y que además la Semarnat haga igual su trabajo en los 31 estados restantes del país México. Y el colectivo Anonymous, les solicitamos al presidente AMLO, que también haga limpia en la Semarnat, y quite esos programas donde destruyen los bosques los lugareños en el estado de México. Les solicitamos que el gobierno de AMLO debería de hacer lo mismo que hicieron con las guarderías, y quitar los programas de la CONAFOR donde les pagan a los lugareños de algún monte o bosque, porque ellos son los talamontes y además cobran a otros talamontes por dejarlos talar montes, y además venden los montes con permiso del gobierno, ya que cometieron la gran tontería de pagarles el gobierno mediante esos programas de la CONAFOR por cuidar los bosques y montes a estos disque buenos lugareños y desprotegidos, y según pobres lugareños, más bien corruptos y vándalos. Y no entendemos el colectivo Anonymous como el gobierno a través de la Semarnat les regala dinero a estos lugareños mediante estos programas de la CONAFOR, ya que les regala 21,000 pesos mexicanos cada bimestre, y estos disque pobres y buenos lugareños, fuera poco, además les cobran a otros talamontes, y además venden los montes y los invaden. Entonces, señores de México y del gobierno, estos lugareños de pobres y buenos no tienen absolutamente nada, porque
que se inscriben a esos programas para robarse ese dinero, ya que lo reparten hasta con sus hijos de 1 año, ya que los inscriben que según trabajan limpiando los montes y bosques, entonces tienen a todos sus hijos menores de edad registrados como adultos. ¿A qué vamos el colectivo Anonymous? Que esos recursos, cuando los entrega el gobierno a estos rateros lugareños, lo desaparecen el mismo día que lo reciben, lo gastan en los gallos, alcohol y sexo servidoras, y denunciamos el colectivo Anonymous, que solo se lo quedan 3 familias con cada uno con 5 integrantes, y además que ni cuidan los montes, ni los bosques y mucho menos los árboles, sino todo lo contrario, ellos los lugareños a los que el gobierno les paga para limpiar y vigilar a que nadie tale montes, ni dañe en el lugar, ellos les cobran una cuota a los talamontes por dejarlos cortar los árboles, vida de sesos, y navegando como los buenos cuidamontes, según, y únicamente son unos corruptos rateros talamontes que viven del gobierno, y son estos lugareños, son los integrantes de las mafias de los talamontes en el Estado de México, y aquí queda denunciado el varal en el Estado de México, en la zona de los montes. Entonces, ciudadanos de México y del mundo, entérate que el gobierno de México literal les regala dinero a estos sinvergüenzas mediante estos rateros programas, que son pretexto para robarse el presupuesto para proteger los bosques y medio ambiente, y la dependencia encargada que da a estos apoyos y es la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, la cual crea programas para robarse el presupuesto para proteger los bosques, y además no hace su trabajo porque no audita estas corruptelas. Es por eso que el colectivo Anonymous denunciamos a estos cínicos lugareños del varal y a la Semarnat y a la CONAFOR de porque no audita a quien les otorga el dinero para cuidar los bosques, y estos lugareños pobres no hacen nada por lo que según les paga el gobierno, porque nunca limpian, y ellos son los talamontes y devastar los montes y bosques. El colectivo Anonymous hablamos a la Semarnat para denunciar esta corrupción, y que ni idea qué programa y quién les otorga ese dinero, y se les dijo dónde y la mecánica del robo de estos disque pobres lugareños talamontes y rateros, y literal que ellos no podían saber qué programas, y como todo lo que es corrupción en México, adivinen, ciudadanos dormidos de México, pues no procedió absolutamente nada, como siempre. Además, estos cínicos lugareños a los que el gobierno les regala dinero por disque cuidar montes y bosques, cortan árboles para ponerle a sus boilers de leña, y ahí están los árboles hechos leña, y el gobierno les sigue pagando por devastar los montes y cortar los árboles. Además, estos mismos disque pobres individuos lugareños, que antes eran los eternos mantenidos por parte del PRI, y eran los que veía Ciudadanos de México en todas sus presentaciones de Enrique Peña Nieto, algunos medios de noticias decían que todos eran acarreados, y esto no es así, no eran acarreados, eran los de estos programas corruptos, mantenidos por el gobierno y con el permiso del gobierno, de sentirse dueños de todos los montes y bosques, porque además esos lugareños disque pobres, que cuidan los montes y bosques, venden en partes los montes para que gente externa tenga casas de campo y cabañas, otro más de su negocio de estos disque pobres lugareños del monte. Señores de estas instituciones, ya basta de afectar los montes y bosques tras sus puestos directivos en Semarnat y CONAFOR para desaparecer como magos el presupuesto y su proceder tras la institución que da trabajo a los pobres que viven en los montes. Somos el cambio, el conocimiento es libre. Somos los ancestros de los antepasados en pro del mundo y por ende de los bosques y montes, y vamos tras la verdad de todas las corruptas instituciones del gobierno de México. Entonces, señor presidente AMLO, le solicitamos el colectivo Anonymous que quiten estos programas y quiten estas mecánicas de pago a los lugareños para que según cuiden los bosques, que además queman discriminadamente árboles y los bosques, y contaminan los ríos. Somos legión y esos señores del gobierno no lo olviden. No olvidamos. No perdonamos. Expectus. Namaste mundo. Y ciudadanos de México y el mundo, únete a proteger nuestros recursos naturales y el planeta. Despierta México.